¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de formación en herramientas QGIS, y en esta ocasión vamos a mostrar un video muy especial. Estamos presenciando ahorita un video muy especial porque su contenido y su duración marcan cuál va a ser la ruta de trabajo que han de seguir para llevar a cabo la tarea trimestral que completa lo que es este primer ciclo formativo, que concluye a mediados del mes de marzo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hemos aprendido a hacer muchas cosas con el programa en cuanto a lenguaje de proyección, qué es un shape, cómo se crea un shape, cómo se edita, su tabla de atributos, su etiquetado, su presentación cromática. Y ahorita le vamos a mostrar en una sola secuencia, en una sola toma, en un solo video, cuál va a ser la ruta de trabajo que han de adoptar para llevar a cabo los 35 proyectos de su hoja Excel. Hoja Excel que, como ya saben, pues ya se les entregó hace ya unos cuantos días y que contiene 35 solapas, 35 hojas. Dentro de cada hoja, así como por ejemplo yo abro la mía, mi hoja Excel, que tiene puesto pues mi nombre completo, Juan Antonio Gallardo Tellez. Yo abro mi hoja Excel y bueno, en esta en concreto, como se ejecuta a modo de ejemplo, esta solo contiene una, ¿de acuerdo? Una sola hoja. La que ustedes poseen contiene 35 hojas. Cada hoja presenta una tabla diferente de coordenadas con una zona de trabajo específica para cada ejercicio, ¿de acuerdo? Esta en concreto la vamos a trabajar en una zona que es la 21K, uso 21, banda K, que tiene mucho que ver con las labores que hemos estado ejecutando en anteriores videos relativo al municipio de Campo Grande, ¿de acuerdo? En Brasil. ¿Dónde se ubica el municipio de Campo Grande? Bueno, si nos venimos aquí a la pantalla auxiliar y nos vamos al mapa de Google Earth, Campo Grande se encuentra en una zona próxima a la zona fronteriza con Bolivia y con Paraguay. Es capital del distrito Mato Grosso del Sur, que es el que vemos aquí en pantalla, y justamente en el corazón de ese distrito se encuentra la cabecera municipal de Campo Grande, ¿de acuerdo? Entonces, el proyecto que va a servir de orientación en este video nos va a mandar a un sitio en concreto de esa cabecera municipal, Campo Grande. He de mencionar una cosa: todos los proyectos que contiene su hoja Excel, cada uno la suya, llevan a un sitio en concreto. O sea, no puede ser que haya un polígono o que exista un proyecto que se dirija al océano abierto o a un campo abierto o al desierto abierto o a una zona sin contexto. No. Todos los proyectos que se ejecutan en cada una de las 35 hojas llevan a un sitio concreto. Un edificio, un museo, una plaza, una casa, un aparcamiento, un monumento, una catedral. Algo traen, ¿sí? No se quedan en la nada. Entonces, todos están dirigidos para que descubran ciertos lugares del mundo que, pues a mi juicio, se me hacen pues que son bastante simpáticos de conocer o en cierta medida algo curiosos, ¿no? Bueno, esto es lo que tienen en su hoja Excel, ¿de acuerdo? 35 solapas, 35 hojas y en cada hoja una tabla de coordenadas. Por lo cual yo aconsejo que hagan lo siguiente. Vamos a minimizar momentáneamente la hoja Excel y dentro de la carpeta que tengan ustedes para QGIS, desarrollen por tanto 35 subcarpetas. Carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, carpeta 4, carpeta 5 y así sucesivamente hasta tener 35 subcarpetas. Tantas como hojas tiene el Excel y tantas como proyectos van a realizar. ¿Ok? Entonces yo en mi hoja Excel pues yo tengo pues una hoja 1, esta hoja 1 pues va a servir de orientación y de ejemplo para lo que tienen que hacer en cada uno de los 35 proyectos. Yo no voy a hacer 35 proyectos, yo voy a hacer uno completo. En este video
para que vean cuál es la ruta de trabajo que tienen que establecer al momento de completar sus reportes. ¿De acuerdo? Entonces, en mi hoja 1 yo tengo información valiosa referente a 3 aspectos. ¿De acuerdo? Uno es el rótulo. El cabecero de cada tabla siempre indica que es una hoja de coordenadas o un sistema de tabla de coordenadas que se presentan en proyección UTM con datum WGS84. Esto hace referencia justamente a esa famosa LADA 32 que muestra QGIS, ¿de acuerdo? Luego tenemos información de la zona en la que se encuentra cada una de esas tablas de coordenadas. En este caso estamos hablando que es una zona 21K, es decir, es uso 21, banda K. Y por tanto, como ya sabemos, las bandas que van desde la A hasta la M pertenecen al hemisferio sur y las bandas que van de la N hasta la Z van hacia el hemisferio norte. Por tanto, como la banda K está en el hemisferio sur, yo ya sé que para Quantum GIS tengo que aplicar para esta tabla, para este proyecto, el código EPSG 32721. ¿De acuerdo? Eso es lo que me corresponde aplicar para ubicar georreferenciadamente esta serie de coordenadas, que como pueden ver es una tabla que contiene, al menos en este caso, 16 vértices, 16 puntos. Como podrán ver en su hoja Excel, pues habrá tablas que contengan 4, otras que contengan 13, otras que tengan a lo mejor 28 vértices o 28 puntos, no importa cuánto número sea, ¿de acuerdo? Porque todas las van a hacer de golpe. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero, cuando tengan la hoja abierta de Excel, recuerden una cosa. Dijimos en su momento, muy al principio de la materia, que QGIS, al igual que ArcGIS y otros programas de proyección cartográfica, no se llevan bien con archivos de carácter topológico, ¿de acuerdo? Esa es una de las características por las cuales se hace compatible el trabajo en estos software con archivos de tipo shape y no es posible que podamos incorporar de forma directa el contenido, por ejemplo, de un documento Word o el documento de un PowerPoint o de incluso una hoja Excel, ¿de acuerdo? Porque también la hoja Excel, como forma parte del paquete Office, Quantum GIS lo considera que también es de carácter topológico, aunque ya hemos podido comprobar cómo se puede hacer una conexión más o menos directa entre una tabla de celdas como la de la hoja Excel y la tabla de celdas que genera la extensión DBF de un shape. Hasta cierto punto sí son compatibles, pero no lo son al 100%. Por lo tanto, requerimos aplicar una adaptación de los contenidos de esta hoja Excel para que Quantum GIS lo pueda traducir e interpretar al momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, realmente como que se desenfocó. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como sabemos que la información de la hoja Excel no se puede cargar directamente en QGIS, tenemos que llevarnos esta información a un archivo de carácter intermedio que sea compatible con la lectura de QGIS. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos en la hoja 1, ¿de acuerdo? Vinculado al proyecto 1. Y así como se ejecute toda la secuencia de trabajo para esta hoja 1, la tienen que replicar para cada una de las 35 hojas, cada una en su propia carpeta de proyecto. Recordemos, 35 hojas, 35 carpetas, 35 proyectos. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar la información que corresponde a los datos numéricos de la tabla junto a su cabecero de orden. Cabecero de lista de puntos, cabecero de lista de la coordenada de la componente X de la coordenada de cada punto y cabecero de lista de la componente Y de coordenada de cada uno de los 16 puntos de este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo esa información, lo que hago es aplicar control C, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer como si fuese una copia, pero lo que voy a hacer en todo caso es lo siguiente. Porque decía, pues la copio y la pego. No está tan sencillo. Lo que sí voy a hacer es seleccionarla, ¿de acuerdo? La selecciono. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a guardar una réplica de esta información seleccionada en un documento de carácter TXT o de tipo TXT, un documento de texto. Entonces, vengo a archivo y le voy a decir a la hoja Excel que lo voy a guardar como, voy a mi carpeta, proyecto profe,
y me dirijo a la carpeta 1, porque se tiene que ligar precisamente a la hoja 1 del Excel. Y dentro de la carpeta 1, pues voy a llamarlo hoja puntos, ¿vale? Cambiamos aquí el nombre para que se llame hoja puntos, ¿de acuerdo? Pero en este caso no lo voy a guardar ya como un archivo Excel, sino que le voy a cambiar el formato para que rompa con ese protocolo de archivo topológico, ¿vale? O de naturaleza topológica. Entonces yo le voy a cambiar la extensión del archivo. Y como pueden ver, Excel puede guardar información en otros formatos que son compatibles. Y yo voy a elegir este. Texto delimitado por tabulaciones, que tiene extensión TXT. También pueden ver que dentro de esta hoja de opciones existen también otros formatos TXT para naturaleza Macintosh, para lenguaje MS2, para lenguaje... ¿Cuál también había por ahí? Otro... Bueno, ahorita no lo dice... No, creo que no hay más que esos dos, ¿no? Pero yo me voy a quedar... Este, lo estaba viendo aquí un poquito más arriba. Texto Unicode. Como ven, hay otras 3 alternativas de formato TXT, pero yo esas no las voy a tener en cuenta. Yo me voy a quedar con esta, ¿de acuerdo? Con la que permite guardar archivo de texto delimitado por tabulaciones. Esta palabra delimitada es la que marca toda la clave. Entonces, así es como se va a guardar la extensión. Guardamos y ahora me dice el sistema de Excel que hay algunas características de su libro que pueden perderse si no guarda el texto. ¿Deseas seguir utilizando el formato? Tú le dices a todo que sí, ¿vale? Entonces ya como quiera, ven, ya tenemos aquí la hoja Excel, la cerramos, ¿vale? Para no generar problemas. Cerramos, decimos que no queremos guardar cambios. Perfecto. Aquí está mi hoja de Excel de partida y aquí tengo mi carpeta 1. Entonces si yo entro de la carpeta 1 veo que tengo un archivo TXT que se llama hoja puntos, porque así es como la hemos llamado, ¿de acuerdo? Si yo la abro, me encuentro con que a pesar de que no seleccioné en principio las líneas de texto de cabecero, la de proyección UTM, Datum y Zona 21K, al momento de yo cargar estos datos en Quantum, si se quedan estas líneas de texto, no va a ser posible que yo las pueda ver en pantalla, no las puedo proyectar. Entonces, del propio TXT, si aún la presencia de estas líneas permanece, yo las tengo que suprimir. Pero al momento de suprimir, he de también de tener presente que esta primera línea no se quede en blanco. Yo tengo que subir la fila de información, punto, coordenada X, coordenada Y, como cabecero de la primera línea en el TXT. Por tanto, con cautela, voy a aplicar clic sobre el botón de suprimir del teclado de la computadora tantas veces como sea necesario hasta que esto ocurra, hasta que la primera línea de cabecero desaparezca y ya no se quede en blanco, sino que ya contenga información, ¿de acuerdo? Y como pueden ver, está tabulada. Aquí hay una irregularidad en la fila 11, en el vértice 11, puesto que como esta componente X de la coordenada 11 no tiene decimales, la componente Y como que se ve desplazada hacia la izquierda, pero eso que ahora mismo no genere ningún tipo de confusión, ¿de acuerdo? Porque esto está todo tabulado. Entonces, así como está, voy a cerrar el bloc de notas. ¿Quieres guardar cambios en la edición? Sí, guardamos, ¿ok? De tal manera que ahora la hoja ya sí está actualizada. Bien, entonces ahorita es cuando ya va a comenzar la magia al momento de actuar con QGIS. Esto va a ser una cosa que les va a encantar. Vamos a abrir el proyecto o el programa QGIS, ¿de acuerdo? Vamos a abrir el software, cargando la interfase, el Python, restableciendo los complementos cargados. Y ahorita que tengamos la ventana de bienvenida, vamos a observar cómo, por el hecho de que ya hemos trabajado anteriormente ejemplos para video referidos al proyecto Campo Grande, pues ahí queda la presencia precisamente de esa memoria, de esos últimos archivos o de esos últimos proyectos en la página de registro. Aunque nuestro proyecto, que vamos a utilizar como ejemplo, tiene lugar dentro del municipio Campo Grande, nuestro proyecto no tiene nada que ver con los shapes que trabajamos como entrenamiento para mostrar cómo se crean, cómo se editan y demás. Es un proyecto totalmente nuevo, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer es darle clic sobre la hoja en blanco, nuevo proyecto, ¿vale?
y QGIS va a configurarse como un proyecto virgen, como un proyecto inmaculado, cuyo código EPSG se establece en origen en la coordenada en el sistema geográfico 4326. Yo sé, porque sabemos, que mi proyecto de ejemplo en Campo Grande tiene código EPSG 32721. Por tanto, yo lo que tengo que hacer es darle clic al botón de código EPSG, darle clic a la palomilla de acá arriba para que me habilite el acceso a la biblioteca de comandos, a la biblioteca de códigos, y como ya de otras ocasiones ya estaba preseleccionado el código EPSG 32721, no tengo más que elegirlo aquí, aplicar, aceptar, y ya el código EPSG ya está restablecido al vuelo para este proyecto en concreto. Recuerden que cada uno de los 35 proyectos los manda a una zona diferente. Por eso en un reporte anterior de clase se les pidió que localizasen los códigos para cada uno de sus 35 ejercicios. Por tanto, ya esa lista ya la tienen. Ya saben por cada proyecto a qué código EPSG tienen que dirigir cada trabajo. Voy a cerciorarme en cualquier caso de que la configuración del sistema de referencia de coordenadas personalizado se mantenga para este proyecto en concreto en la zona 21. Y aquí se puede ver proyección UTM, zona 21 sur, datum WGS84. Ahí está. Se ve en pantalla, ¿no? Un poquito mejor de distorsión por el acercamiento de la lente, pero pues ahí ya se ve que la proyección guarda el mismo lenguaje que el código EPSG del proyecto. Por tanto, código EPSG y configuración del programa están leyendo los dos en el mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Así que estamos en el entorno de la zona 21 sur. ¿De acuerdo? El mapa, el lienzo como tal, está en blanco, no hay nada. Pero vamos a empezar a alimentarlo con los nuevos componentes. O mejor dicho, con el único componente que tenemos en la carpeta del proyecto 1, que en este caso viene siendo la hoja TXT que contiene, recordamos, la tabla de puntos. ¿Ve? Ya sin los textos de entrada, nada más que con los cabeceros de columna que hacen referencia pues al orden de puntos, a la componente X y a la componente Y. Perfecto, lo cerramos, minimizamos esta ventana y vamos a operar. Yo tengo información en una tabla, en un archivo TXT de una tabla de puntos. Yo tengo una serie de puntos con coordenadas UTM. ¿Cómo puedo hacer para integrarlas a la pantalla y empezar a trabajar sobre el proyecto? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a integrar la información de esa tabla de puntos, de ese archivo TXT, al interior del programa. Lo voy a hacer a través de un comando que se encuentra justamente dentro de esta cinta de herramientas, que recordamos que es la cinta de herramientas de edición de shapes. Justamente esta, la que tiene forma como de una coma, de una comilla, ¿ok? Y que tiene un signo más, dice añadir capa de texto delimitado, ¿ok? Delimitado, ¿ok? Bueno, ya se quitó el globito, la pongo otra vez. Delimitado, ¿ok? Esa dijimos antes que era la palabra clave de todo esto, ¿ok? Porque hicimos una conversión de un archivo Excel a un archivo TXT delimitado por tabulaciones. Entonces esa va a ser la palabra clave, ¿de acuerdo? Añadir información a través de un archivo de texto delimitado. Y se abre esta gran ventanota, ¿de acuerdo? En la que tenemos que hacer caso a diferentes instrucciones para cargar la información de ese TXT a la pantalla. Aquí tenemos ahorita lo que es una hoja, una caja en blanco, ¿de acuerdo? Ahorita van a ver de repente cómo se va a llenar de información. Lo primero que nos pide el sistema es, bueno, si tú me estás diciendo que vas a incorporar información a partir de un texto tabulado, dime el nombre del archivo y dónde está. Entonces voy a darle aquí clic al botón explorar, ¿de acuerdo? Y eso me manda a la carpeta 1, bueno, se supone que estaríamos aquí fuera, ¿ok? En la carpeta de mi nombre, en este caso pues mi nombre es Proyecto Profe, carpeta 1, que es referente a la hoja 1, y aquí está el TXT llamado hoja puntos. Lo selecciono, ¿de acuerdo? Le doy clic al botón de abrir, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo la información de esa tabla ya se integra
en una previsual dentro de la hoja de muestra de Quantum GIS. ¿Ya ven? Mágico. Pareciera. Entonces el nombre de la capa se llama hoja puntos, porque así se llama el archivo. La codificación es UTF-8, que como dijimos es siempre universal, esta no se toca nunca. ¿Cómo está delimitado el archivo? Por tabulador, y eso ya pues aparece palomeado. Ahora bien, ¿cuál viene siendo la definición de la geometría? La geometría de la información que incorpora el archivo TXT son coordenadas de punto. Bueno, ¿de qué se alimenta una coordenada? Pues de dos componentes. Componente X, que se llena con la información de la columna coordenada X, que es lo que se muestra aquí, y información de la componente Y con los datos que aporta la columna coordenada Y, que es la que se incorpora acá. Entonces, ya una vez preparado todo ese material, aceptamos y fíjense, aparte de lo que dice esta cinta, que ahorita va a desaparecer y se lo vuelvo a recordar que es lo que comenta, aquí en pantalla aparecen la ubicación de los 16 puntos que trae esa tabla TXT. Aquí están los 16. Por tanto, si yo tengo una hoja TXT, con una lista de 3.000 vértices, o de 4.000, o de 10 millones, no me importa cuántos tenga, porque a través de esta rutina, a través de este procedimiento, yo los cargo todos a la vez, ya sean 4, 16, 35, 69 o 3400, no me importa. ¿Por qué? Porque no los tengo que cargar a mano, los cargo todos de un jalón, ¿de acuerdo? De una vez los monto en pantalla. Como vieron, y ya les advertí, aquí arriba iba a aparecer una cinta, un aviso, un mensaje de alerta. ¿Por qué? Porque cuando yo cargo la información visual de estos puntos, como pueden ver, dentro de la hoja TXT no se indica bajo qué sistema o bajo qué lenguaje se está proyectando la información de estos puntos. Y eso es lo que decía ese mensaje. Alerta. Has cargado puntos a esta ventana que no tenían una georreferencia, no tenían un lenguaje o un código EPSG, pero el programa por defecto los ha cargado como si fuesen puntos en una visión dentro del código EPSG 32721. O sea, por defecto, Quantum GIS da o adopta para esta capa de información la proyección del proyecto. Pero aquí hay un inconveniente. Esto que tenemos en pantalla, que como pueden ver acá en el panel de capas se llama hoja puntos, que es así como se llama el TXT, esto no es un shape. Esto es simplemente una capa gráfica de puntos georreferenciados. Pero esto aún no es una capa de puntos shape. Tenemos, por tanto, que convertir la información gráfica de esta capa hoja puntos, que es un TXT. De hecho, por aquí, en alguna parte de esta instrucción, te aparece todo el chorro de directorio y codificación. Vean tú qué largo. Esto indica que no es un archivo shape. Cuando aparece una codificación tan larga de configuración de archivo, no es un shape, ¿de acuerdo? Esto hace referencia a una base de datos normal y corriente, que en este caso pues tiene una apariencia TXT, ¿de acuerdo? O parte de un TXT. Por lo que sucede, entonces, es que tenemos que convertir la información de esta capa, tenemos que convertir estos puntos gráficos en una capa de puntos SHP, en un shape de puntos. ¿Qué hacemos? Sombreo o resalto la capa gráfica, botón secundario del mouse, y le voy a indicar al sistema que active la función guardar como, que es esta instrucción que está aquí. Guardar como. Entonces, volvemos al centro de la pantalla. Ahí disculpen el baile, pero pues así está el show. Ni modo. Entonces me dice el sistema, bueno, tú ahora vas a cambiar o vas a generar una nueva capa utilizando los datos de la capa hoja puntos para construir un shape. Bueno, entonces, primero tengo que decirle al sistema que voy a requerir que cree un formato shape de Esri, que es lo que está marcado aquí. Como pueden ver, dentro de esta pestaña yo puedo desplegar múltiples opciones de configuración para generar nuevo contenido a partir de esa base de información. Y una de las ventajas que tiene Quantum GIS es que es muy versátil al momento de generar conversiones de archivos a múltiples formatos muy diferentes entre sí.
Es una de las virtudes que convierte a este programa en un software muy útil y muy práctico, porque te evita estar manejando otro tipo de protocolo más complejo o más lento al momento de generar conversiones de archivo. Yo quiero, por tanto, convertir lo que ahorita es una hoja Excel, una hoja TXT, perdón, en un archivo shape de Esri. Por tanto, dentro de las múltiples opciones de configuración que me ofrece el programa, yo elijo la segunda, archivo shape de Esri. Ahora bien, me pregunta, ¿dónde vas a guardar el archivo que vas a generar y cómo lo vas a llamar? Le doy aquí nuevamente clic al botón explorar y voy a decir al sistema que voy a guardar la información de esa capa de puntos que voy a crear dentro de la subcarpeta 1, porque es donde está la hoja TXT de la cual parte toda esta historia, ¿de acuerdo? Al menos en este ejemplo simulado. Ustedes tienen que hacerlo con sus 35 ejercicios, cada uno en la carpeta que le corresponde. Entonces ya vemos que aquí se establece el tipo de archivo, la extensión es la SHP, ¿de acuerdo? Y esta va a ser la capa punto, ¿de acuerdo? Capa punto. Guardamos, ¿ok? Y como pueden ver, el código src ya se preestablece para que el lenguaje de proyección de esta capa shape de puntos sea la misma que la del proyecto y sea la misma que la de la configuración del sistema de coordenadas de referencia. Por tanto, ahí está perfecto, 32721, igual que el proyecto. De lo que está aquí abajo no vamos a tener en cuenta nada. Ojo, si por algún motivo el código EPSG dentro de este sistema de referencia mostrase una información diferente al del proyecto, necesitan entrar acá, ¿de acuerdo? Para localizar de forma predeterminada el uso o la zona que le corresponde, o si no está aquí, en esta ventana de códigos preseleccionados, tienen que darle clic nuevamente aquí a este botón cuadrado, a la biblioteca, y rescatarlo, ¿de acuerdo? Dentro de los códigos preseleccionados para el proyecto, ¿ok? Y de ahí lo pescan para que aparezca acá. Aceptamos. De esta parte de aquí abajo, como digo, nos olvidamos, aquí no hay que tocar nada. Aceptamos y, como vemos, ahora aparece una nueva capa de puntos sobre la capa hoja de puntos, ahora con distinto color. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tenemos, señores y señores, la capa shape de puntos. ¿De acuerdo? Ya hicimos una conversión de hoja de puntos TXT a una capa punto que ahora sí muestra extensión SHP. ¿Ven? Ahí está, archivo shape. Por lo tanto, la información de la capa gráfica en este punto ya no me sirve para nada. Lo que hago es seleccionar la hoja TXT, clic, botón secundario, eliminar capa. ¿Desea eliminar la capa hoja de puntos? Sí. Y ahora sí, ya me quedo en pantalla con el archivo shape de puntos. ¿De acuerdo? Aquí ahora surge una duda. Bueno, de estos puntos que tengo en pantalla, ¿cuál viene siendo el 1? ¿Cuál viene siendo el 2? ¿Cuál viene siendo el 3? 4, 5, ¿sí? Porque en total, si yo entro, por ejemplo, aquí en esta capa, si yo entro en la capa y entro en su tabla de atributos, pues veo que hay en total 16 coordenadas, ¿de acuerdo? Pero tengo que saber ahorita cuál es cuál, por cuál se empieza y por cuál se acaba. Entonces, yo no tengo referencia del orden de sus etiquetas. Entonces tengo que averiguar ahorita cuál es cuál para cuando yo dibuje la línea y el polígono, saber por dónde empiezo y saber por dónde acabo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como ya vimos en vídeos anteriores, voy a entrar dentro de las propiedades de la capa de shape de puntos para que me muestre etiqueta, ¿de acuerdo? En este momento la capa shape de punto no muestra etiqueta, pero yo quiero que me las habilite, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a dar clic sobre la primera opción para que muestre etiquetas para esta capa y quiero que me muestre precisamente cuál es el orden de la aparición de esos puntos. Por tanto, elijo dentro de las etiquetas la información referente a la columna punto. Aplico, acepto y ahora sí, ya tengo en pantalla la visión de los 16 puntos, ¿de acuerdo?, que conforman la secuencia de waypoints en esta pantalla. Entonces yo tengo aquí el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 y de ahí de nuevo al punto 1 para que ejerza la labor de cierre, ¿vale? Si en algún momento empiezan a mover el mouse y los puntos se le van de pantalla y no saben ya de repente por dónde quedaron, ¿de acuerdo? Y se les pierden de vista, no hay problema. Vayan aquí arriba a esta herramienta que tiene como una forma de lupa con 3 flechas azules, que es el zoom general, le hacen clic sobre él y recuperan la visión centrada de todos los puntos en pantalla, ¿de acuerdo? Ya hemos cubierto una primera parte de información, ¿vale? Ahora vamos a cubrir otra parte de información y aquí es cuando van a encontrar la convergencia entre QGIS y Google Earth. Aquí es cuando ya empieza el matrimonio y esto es lo que lo hace verdaderamente mágico, práctico, útil y a la vez sorprendente. Pero no les quiero todo anticipar cuál va a ser el maridaje, vamos a seguir avanzando en los siguientes pasos. Yo ahora necesito, como estamos hablando desde un principio en este video, que todos los ejercicios conducen a emplazamientos específicos dentro del planeta, yo tengo que llevar a cabo ahora una doble tarea. La tarea de crear para estos puntos un shape lineal que los una y también una capa polígono que también los una, ¿de acuerdo? Entonces, como ya sabemos crear capas shape, voy a ir directamente al botón de crear nueva capa de archivo shape. En este caso ya no voy a crear capa punto, porque esa ya la tenemos en pantalla. Ya la generamos a partir de la información que nos dio el TXT tabulado. Entonces voy ahora a crear el archivo shape tipo línea, ¿de acuerdo? Codificación UTF-8 y cuidado. Aquí el sistema se está centrando en generar una capa lineal con código geográfico. Esto ya no me sirve. Entro acá, le doy clic a la solapa y elijo el código EPSG del proyecto, 32721, ¿de acuerdo? En principio, si tengo que generar, por ejemplo, un nuevo campo de información para la capa lineal, pues voy a elegir de entrada el campo perímetro, ¿de acuerdo? El campo perímetro, como es un campo de medición, no se completa con información de texto, sino con información numérica de carácter decimal, que se quede con 20 dígitos en la parte entera y 4 en el campo de precisión. Y esta información lo vamos a añadir a la lista de campos, ¿de acuerdo? También puedo generar otro que sea nombre, que haga referencia a qué elemento o qué cosa está delimitando el polígono, ¿no? Ya sea monumento, ya sea edificio, ya sea una plaza, un aparcamiento, no sé. Ya veremos qué es lo que se verá. ¿Ok? Entonces, genero una capa de información que se llama nombre. El nombre no se alimenta con números, se alimenta con información de texto. Y que contenga no 20 espacios, que contenga a lo mejor 60 espacios por aquello de que de repente el nombre se haga muy largo. Esa información de nombre como nuevo campo de texto, como nuevo campo de información, se agrega a la lista y ya tenemos aquí abajo el nuevo inciso, nombre. Vale. Consideramos que con esos dos nuevos elementos, aparte del ID, pues ya la información de la capa lineal pues ya está bien servida. Entonces aceptamos, ¿de acuerdo? Y ahora nos pregunta el sistema que dónde queremos guardar esa capa, ¿de acuerdo? ¿Dónde la queremos guardar? Pues entonces yo la voy a guardar en la misma carpeta 1, que es donde está ya la capa punto. Ahorita lo que voy a generar es el shape que se llama capa línea, ¿de acuerdo? Guardamos. Entonces ahí está ya la capa línea. Bien, claro, la acabamos de crear y por tanto es un archivo shape que es vacío, o sea, no tiene aún contenido. Se lo tenemos que dar y alimentar, por tanto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conmutar la edición para pintar la línea que una estos 16 puntos. Entonces, como ya vimos en un vídeo anterior, vamos a conmutar la edición, ¿de acuerdo? Y vamos ahora a añadir este objeto espacial. Entonces, vamos aquí a este icono, añadir objeto, ¿de acuerdo? Y ahora, lo que es una flecha se convierte en la mira de un francotirador. Como yo necesito llevar una labor bastante precisa para que los vértices de la línea se asienten lo más posible sobre los centros de los puntos, yo tengo que ampliar el zoom, ¿de acuerdo? Y hacer que esta escala
se maneje prácticamente a un valor 1,2, 1,4 o a escala real 1,1. Actualmente está a una escala 1,635, es decir, la dimensión a la vista de los puntos en el mapa son 635 veces más pequeños que su espacio dispuesto en el mundo real. Yo tengo que seguir aumentando el zoom para bajar lo más posible la puntería del primer disparo al centro del punto 1, ¿de acuerdo? Entonces ya estoy, fíjense, en una escala aumentativa, en una escala 3,1. Yo creo que hasta ahí va bien. Entonces, el primer punto lo vamos a colocar al centro de ese círculo, más o menos, lo más aproximado posible. Ya lo disparé. Ya ven que si yo retiro el mouse, ya comienzo a tener en pantalla la presencia de ese primer segmento que va a completar la línea. Lo que hago ahora es retirarme del punto 1, me retiro, amplío la escala, amplío el zoom, para buscar el centro del punto 2 que ya asoma aquí abajo. Entonces me llevo el tirador hacia el centro del punto 2 y acerco el zoom. Es la mejor forma de no perder de vista el control del zoom. Primero aproximo el puntero al centro del círculo y luego voy aproximando la escala. Ya estoy a escala real, ¿ven? Entonces en escala 1,1 procedo a colocarme en el centro, segundo disparo. Y ya esa línea discontinua ahora sí se convierte en línea continua. Me retiro del punto 2 y busco la ubicación del punto 3. Aquí está el 3. Recomiendo. Retiro el visor del punto 2, lo dirijo al 3 y ya que lo tengo más o menos centrado sobre el punto 3, ahora sí aumento el zoom para no perder de vista el control de localización del punto. Ya estoy en escala real, ¿ok? Aquí, escala 1,1. Entonces coloco el visor sobre el centro del punto 3, más o menos ahí, disparo y ya tengo el otro segmento. Me retiro y voy a pintar el segmento que une a los puntos 3 y 4. Me llevo el visor del punto 3 al punto 4, acerco el zoom, y ya estamos a escala real 1,1, centro del punto 4, disparo. Me retiro. Voy al punto 5, me acerco, escala 1,1, centro del punto, disparo. Me retiro. Busco el centro del punto 6, aquí está. Me acerco, escala real 1,1, centro de punto, disparo, listo. Me retiro. Busco el punto 7. Punto 7, a la vista, me acerco, escala real, centro del punto, disparo. Me alejo. Ahora vamos al punto 8. Centro del punto 8, disparo, muy bien. Nos retiramos de ahí. Y ahora buscamos el punto 9, que ya está aquí abajo. Entonces me llevo el visor hasta el punto 9 y cuando ya esté sobre él, lo acerco. Acerco el zoom. ¿De acuerdo? De forma que nunca lo pierdo de vista. Centro del punto 9, disparo, muy bien, nos retiramos ahí. Buscamos el punto 10, aquí está. Nos acercamos a él. Escala 1,5, 1,2, 1,1. Punto 10, centro, disparo. Me retiro. Busco el punto 11. Ahí me voy acercando. Uy, casi se nos va de pantalla. Me fui muy rápido. Ahí está, escala real 1,1. Centro del punto 11. Disparo. Me retiro. Busco el punto 12. Aquí está. Me acerco a él. En esto sí a lo mejor se van a tener que llevar un rato entrenando, ¿sí? Pero tengan presente esta pauta para no perder de vista la ubicación de los puntos. Primero se acercan a él, luego acercan el zoom sin que pierdan el control de su ubicación y en su centro disparan. Se retiran. Vamos ahora a buscar el centro del punto 14 y vamos manteniéndolo en el centro de la pantalla siempre y cuando centremos el visor sobre el punto 14. Ahora buscamos aquí el punto 15 que está prácticamente al lado. Escala real 1,1, punto 15, disparo. Ahora me voy al punto 16.
¿de acuerdo? Aquí está, punto 16, disparo. Pero, como podemos entender que esto al final se va a convertir en una poligonal, hay que llevar a cabo la creación del último segmento que aproxima al cierre la línea que va del punto 16 al punto 1. Entonces, considerando dónde está el centro del punto 1, vean, si yo ya empiezo a ampliar más el zoom, sí, fíjense, yo estoy aquí, por ejemplo, en una escala 6.1, escala aumentativa 6.1. Si yo sigo ampliando el zoom a una escala aumentativa 52.1, dan cuenta que cuanto más microscópica sea la visión de escala, ya podemos observar de que hay divergencias entre la ubicación del origen del segmento o de la línea con respecto al punto 1. A fin de cuentas es una evaluación microscópica, es 207:1, o sea, es ponerle la lupa a la banqueta, o sea, tampoco me asusta eso, ¿sí? Pero lo que voy a hacer para colocar el último punto no es cruzar la línea, o sea, no voy a llevarme el puntero atravesando o intersectando el segmento que ya pinté, sino que voy a colocar el puntero de cierre próximo o muy próximo al cabecero del segmento 1. Hasta ahí. ¿Ok? No importa que no esté aquí, en el centro del punto, sino que esté próximo al inicio del fin de la línea. ¿Sí? O sea, es como si la serpiente quisiese comerse la punta de su propia cola. ¿De acuerdo? Entonces, ya visto así, me retiro y como ya la línea configura, ¿de acuerdo?, la unión de puntos, en ese lugar yo voy a darle botón derecho al mouse, botón secundario, para generar el único ID que va a tener esta línea, ¿de acuerdo? Porque solamente voy a generar una línea por proyecto, ¿de acuerdo? Entonces yo ya veo que ahí está la línea en pantalla. Lo que voy a hacer ahorita es cerrar la configuración de edición. Cierro la conmutación. ¿Quiere guardar cambios en la capa línea? Sí, ¿de acuerdo? Y entonces ya tengo la línea que sirve para unir los 16 puntos en pantalla, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo en este momento puedo también determinar para la capa línea cuánto es su perímetro, aún sin importar si le doy nombre o no, porque yo aún no sé a dónde estoy dirigiendo el polígono, ¿de acuerdo? Esa información de la capa línea yo la puedo aportar una vez que sepa a dónde dirige el proyecto. Por eso yo tengo abierto en la otra pantalla la magia de Google Earth para ver a dónde nos vamos a ir al final. Entonces, vean, vamos a entrar en la tabla de atributos y vamos a establecer el cálculo del perímetro, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, para calcular el perímetro de esta línea, es irnos aquí a la calculadora de campos, ¿de acuerdo? Y vamos a activar la información de cálculo para ese campo que ya existe, perímetro. Por tanto, voy a palomear aquí. Voy a actualizar información a un campo que ya existe. ¿Qué campo? Pues el campo del perímetro. ¿De acuerdo? Y como el perímetro es un cálculo de naturaleza geométrica, vamos a abrir el árbol de herramientas de geometría y vamos a buscar la instrucción perimeter, o sea, perímetro en inglés, que tiene el signo de pesos. Ya la tenemos ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Doble clic y dice que sobre esa información, pues resulta que dice que el valor preliminar dice que lo da como nulo. Bueno, eso es lo que vemos en pantalla. Pero bueno, vamos a aplicar que esta información nos la dé en metros, ¿ok? Y a ver qué dice, ¿vale? Así como está. Cuando yo coloco la herramienta sobre pantalla, bien, y no le aplico ningún tipo de división, la información que aquí me genere me la va a dar en metros, ¿de acuerdo? Si yo lo doy a aceptar, bueno, es que claro, yo tenía aquí seleccionado, perdón, yo dejé seleccionado la ventana aquí, se tiene que seleccionar acá, ¿de acuerdo? Perímetro aquí, ¿sí? Porque se mantenía activa en verde la celda ID y esa no es la que me corresponde. Ándale, siempre se aprende un poquito. Algo nuevo todos los días. Selecciono ahora sí la solapa perímetro, vuelvo, regresamos al abaco, actualizar campo existente, perímetro, vamos a herramientas de geometría, eso se me había pasado, ya me fui yo muy rápido, se me pasó, perímetro, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé por qué motivo lo sigue dando como si fuese un parámetro nulo. Bueno, ahorita luego vamos a descubrir qué es lo que está pasando ahí, ¿vale?
Eso ahorita en todo caso que entonces que no nos preocupe mucho. Ya luego averiguamos qué es lo que ocurre, ¿vale? Ahorita por lo pronto vamos a conmutar la edición, ¿sí? Vamos a cerrar la edición de la línea. Como quiera ya está creada, ¿vale? Ahorita vamos a crear el polígono que une estos puntos. Al igual que hicimos con la línea, ahora vamos a crear el polígono que genera campos de perímetro y superficie a la unión de estos 16 puntos. Por tanto, volvemos aquí, a este botón de acá, vamos a crear nueva capa de archivo shape. En este caso vamos a crearla como tipo polígono, ¿de acuerdo? UTF-8, la codificación no cambia, y el código de proyección de la capa polígono, pues igual, tiene que ser la 32721, al igual que el proyecto. ¿Qué campos podemos crear dentro de la capa polígono? Pues podemos crear precisamente también información sobre el perímetro, que es una medición numérica de naturaleza decimal, 4 decimales en la precisión, 20 en la parte entera. Añadimos a capa de campos. Podemos también crear otra que sea referente al área o superficie. También se mide como número decimal, 20 dígitos en la parte entera, 4 en la decimal, añadimos a la lista de campos. Y también podemos crear otra que haga referencia, al igual que en la línea, pues al nombre del polígono, ¿no? En función de lo que en su momento cierre ese dibujo. Un dato de nombre, pues siempre se alimenta con texto. En este caso vamos a también hacer que sea de 60 espacios. Añadimos a la lista de campos y aceptamos. ¿Dónde vamos a guardar la capa polígono? Pues en la misma carpeta 1, donde ya tenemos la capa línea y la capa punto. En este caso, capa polígono. ¿De acuerdo? Guardamos y eso genera a la vista la capa polígono. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es dibujar el polígono que de igual manera une estos 16 puntos, así como hicimos con la capa línea. Entonces, vamos acá arriba, vamos a abrir la conmutación de edición, ¿sí? Y vamos a crear nuevo elemento con apoyo de esa herramienta que tiene forma ahora de frijol verde, y vamos a hacer la misma labor que hicimos con la línea. Tenemos la mira de francotirador, nos acercamos al centro del punto 1, escala real. Si la quieren bajar más, bájenla, ¿de acuerdo? Ya vemos que ahí ya tenemos la experiencia de vida con la línea, que se nos salió un poquito, pero bueno, fíjense a qué escala aumentativa se encuentra, o sea, el margen de error es mínimo, pero para que lo puedan controlar sin mucho exceso, váyanse a una escala real, ¿de acuerdo? O sea, se puede tolerar cierto margen de error, como podemos comprobar, pero siempre trabajando a escala real, apuntando al centro del punto. Disparamos el primer punto y ahí ya pues se establece la segmentación de la primera línea que genere la poligonal. Aquí tenemos de nuevo el punto 2, localizamos el punto 2, vamos a una escala real, vamos al centro del punto y damos clic sobre él y generamos la primera línea que genera el polígono. Como pueden ver, ya el polígono comienza a generar al momento de avanzar el mouse pues una geometría particular en función de dónde se encuentre posteriormente el tercer vértice. Bueno, pues ahí tenemos el punto 3 y siguiendo la línea de puntos vamos a escala 1,1 sobre el punto 3, ¿de acuerdo? Disparamos, nos alejamos de ahí y buscamos la ubicación del 4, al igual que hicimos con la línea. Escala real 1,1, centro del punto 4, disparamos. Vamos ahora al punto 5. Nos acercamos al centro del punto 5, escala real, disparo, muy bien. Nos alejamos, punto 6, nos acercamos al centro del punto 6, ya estamos en escala 2,1, aumentativa, vamos al centro del punto, disparamos, ¿ok? Ahora de repente dice el sistema que aparece un nodo entre los segmentos 3,4 respecto del 1,6. Esto que no asuste, porque al momento de cerrar el polígono ese nodo va a desaparecer. Ahora venimos aquí al punto 7, uy, le di el zoom al revés, se fue alejando, hay que acercarse. Ok, venimos aquí, ya estamos a escala aumentativa 2,1, ahora vamos al centro del punto 7, disparamos. Ahora indica que el nodo está entre el segmento 2,3 respecto del segmento 1,7, que nos siga sin preocupar. Buscamos el centro del punto 8. Ok,
escala real 1, 1, vamos al centro del punto 8, disparamos. Sigue permaneciendo el nodo, ¿ven? Pero ahorita ese nodo va a desaparecer. Ahí ven el nodo, ¿ves? Esta es la cruceta verde. Cuando yo llegue aquí ahora al punto 9, ese nodo desaparece. Vamos acercándonos al centro del punto 9, ya estamos a escala real, centro del punto 9, disparamos, ahí va. Muy bien, vamos a buscar el punto 10. Centro del punto 10, escala real, disparamos. Vamos al centro del punto 11, escala real, centro del punto 11, disparamos, nos alejamos de ahí. Buscamos el centro del punto 12, nos acercamos. Escala ya 13.1, estamos en escala aumentativa y vean cómo aparecen ciertos errores. Eso es producto de la visión de escala. Pero a partir de una escala real 1,1, los márgenes se pueden considerar que son coherentes, ¿sí? Luego buscamos el centro del punto 13 con la misma mecánica de siempre, escala real, centro del punto, disparamos. Buscamos ahora el punto 14, ¿ok? Entonces ahora bajamos a escala real al centro del punto 14, disparamos, ahí está, perfecto. Centro del punto 15, escala, allá estamos en sistema aumentativo. Centro del 15, hay que se ajuste, ahí está, vale. Y ahora vamos al punto 16. Llegamos al punto 16 y al momento de marcar ese punto ya vemos que la poligonal ya se encierra inscribiendo al segmento que va del 16 al 1. Por tanto, llegando al punto 16, el polígono ya se va a cerrar. Nos acercamos al centro del punto 16, por tanto, ya estamos en escala aumentativa 6,1 y vean cómo ahí el pico, el vértice de la línea, quedó un poquito fuera del centro del punto 16 porque lo hicimos a escala 1,1, no a escala 6,1. Por tanto, al ir aumentando de escala, se van manifestando ciertos errores de precisión, pero digamos, a una escala real, pues son comprensibles. ¿De acuerdo? Y así lo van trabajando. Ya estamos marcando vértice 16 y la poligonal ya está completa. Por tanto, aquí ahora le damos botón secundario del mouse y establecemos el ID 1 para la única poligonal que va a tener este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces ahora venimos acá, cerramos la conmutación de edición de la capa polígono, aceptamos, ¿ok? Y ahí está. Lo que tenemos que hacer en el siguiente paso es llevar la capa polígono abajo, la capa línea al centro y la capa de punto arriba para que se respete la jerarquía de posición y los tres elementos se hagan visibles. Yo quiero ver ahorita, bueno, para ir ya teniendo claro que esto ya es una información que tenemos que ir respaldando, lo que vamos a hacer es darle clic al disquete para que no se me vaya a borrar la información. Hago clic sobre el disquete para indicarle que voy a guardar como, ¿sí? Entonces me voy a salir de la ubicación del proyecto Campo Grande que tenemos como ejemplo en los vídeos, me voy a la carpeta Proyecto Profe y como es un proyecto de la hoja 1, pues voy a la carpeta 1 y aquí voy a guardar Proyecto 1, ¿de acuerdo? Como archivo QGIS. Guardo. De tal manera que si yo tengo que someter una pausa a mi trabajo y tengo que cerrar el programa, cuando ya lo abra en la siguiente ocasión, los elementos de edición van a estar tal y como se ven ahorita. Quiero ver ahora, en este punto, si voy a ser capaz de llevar a cabo cálculos de perímetro y área en la capa polígono con la calculadora de campos. Antes no pasó con la línea, no sé por qué de repente no quiso hacer el cálculo, pero vamos a intentarlo ahora con la capa polígono. Entonces vamos a conmutar la edición. Si no se muestra capaz, ahorita ya luego vemos en otro video o en lo que avanza esta sesión, a ver de qué modo hacemos que eso sea posible, ¿vale? Bueno, aquí no tenemos por qué conmutar la edición, porque a fin de cuentas no vamos a dibujar nada. Lo que tenemos que hacer es abrir la tabla de atributos, ¿ok? Que es lo que corresponde, abrir tabla de atributos. Y voy a conmutar la edición de la tabla. Ah, se hace que eso fue lo que pasó antes con la capa línea, que yo creo que me fui muy de rápido y no conmuté la edición de la tabla. Entonces ahí te lo vamos a resolver. De la capa polígono, que es la que tenemos abierta ahora como tabla conmutada, ¿de acuerdo? Como archivo conmutado, vamos a calcular ahora sí el perímetro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver
vamos a actualizar el campo de información referente a el campo perímetro, y como el perímetro es un cálculo de naturaleza geométrica, abrimos árbol de herramientas y buscamos de nuevo la opción perímetro. Doble clic y vean, cuando yo aplico el perímetro, aquí hay un pre-resultado, que son 445 metros con 5 centímetros, porque recordemos que el sistema QGIS todas las mediciones las da por default en metros, ¿de acuerdo? Cuando son de carácter lineal las da en metros. Por tanto, esto es lo que va a indicar. 445 metros de perímetro es lo que tiene esta poligonal. Si tú la recorres entera, son 445 metros. Ahora vamos a calcular el área, ¿sí? El área de este polígono. Vamos a la calculadora. Vamos a actualizar datos de un campo de información que ya existe, que en este caso sería el área, ¿de acuerdo? El área es también un cálculo numérico que tiene naturaleza geométrica y por tanto abrimos las herramientas de carácter geométrico y aquí prácticamente de primerito aparece la herramienta área con el signo de pesos. Doble clic y resulta que ese perímetro tiene ese polígono, perdón, tiene una superficie de 5.530 metros cuadrados, punto 68. 34, 9, 6, y todo lo que le sigue. O sea, prácticamente poquito más de media hectárea, ¿sí? 5.530.6834 metros cuadrados. Aceptamos. Pueden dejarlo así o pueden también, en caso de que encuentren polígonos muy grandes, que no creo que sea lo normal dentro de estos proyectos, pueden también dar la información en kilómetros y también la pueden dar en hectáreas. Ya saben cómo hacerlo a través del vídeo que hicimos anteriormente. El campo nombre no lo voy a completar porque yo todavía no sé a dónde nos va a llevar el polígono, la línea y los puntos. Entonces yo todavía, como no sé a dónde, este campo de información no lo voy a completar. Lo que sí puedo ya es cerrar la conmutación de la tabla de atributos y por tanto esos datos ya quedan guardados en la capa polígono. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la capa línea. Yo creo que eso fue lo que me faltó antes, que no conmuté la edición de la... perdón, no es aquí. Hay que cerrar la conmutación y abrir la tabla de atributos para abrir la conmutación de edición en la tabla de atributos. Yo creo que eso fue lo que me faltó antes cuando hicimos o pretendíamos hacer la configuración de datos de perímetro, ¿sí? Entonces, venimos aquí, vamos a abrir la conmutación de edición, como ya está abierta, de la capa línea. Vamos aquí de nuevo a la calculadora de campos. Vamos a actualizar un campo que ya existe, que en este caso es el campo perímetro, y vamos a abrir de nuevo la herramienta de geometría para buscar la expresión perímetro, ¿de acuerdo? Perímetro con signo de pesos. Cuando yo le doy clic ahí, no sé por qué motivo sigue andando todavía como salida nula. Yo pensaba que a lo mejor era porque antes no le di conmutación a la edición. A lo mejor pudiese ser que la línea, cuando la tracé, a lo mejor el último punto de la línea intersectó con el punto 1 de origen y a lo mejor por ese motivo es por lo que la geometría no está siendo capaz de dar un resultado. También puede ser ese el motivo, hay que tener cuidado. Pero bueno, ya como quiera, con el perímetro ya sabemos, vamos a guardar, a fin de cuentas no podemos obtener la información de la capa línea, puede ser a lo mejor ese el motivo. Si yo, por ejemplo, desactivo la capa punto y la capa polígono y me quedo con la pura capa línea, aquí en este vértice tenemos la unión de los puntos 1 con 16 y pues no se tocan. Como pueden ver, en una escala muy amplia, 13.219 a 1, como pueden ver, los puntos no se cortan. No entiendo por qué motivo la capa línea no me quiere dar información de su perímetro o de su longitud. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Entonces vamos a ver si es una cuestión de terminología. Abrir tabla de atributos. Vamos a, en vez de que sea la herramienta perímetro, vamos a abrir la conmutación de edición de la capa línea. En lugar de que sea perímetro, pues vamos a utilizar la expresión de longitud. Actualizamos campo existente. En lugar de que diga perímetro, bueno, a lo mejor igual nos equivocamos con el concepto, ¿no? Cuando escribimos los atributos como perímetro y no como longitud. Pero bueno,
Vamos a buscar la herramienta de geometría, vamos a buscar la herramienta de longitud, que en este caso sería length, se escribe en inglés length, así con el signo de pesos, la elijo y ahí sí está, entonces era una cuestión de la expresión. Por tanto, cuidado con eso, para que así nos sirva. Cuando hablemos de línea, hay que buscar la expresión longitud, length, ¿de acuerdo? Para que nos dé esos 445.05 metros, al igual que el perímetro del polígono. Si se dan cuenta, estamos hablando del mismo contexto. Pero cuando se trata de línea, hay que buscar la expresión length, longitud de línea, para que se pueda tener ese resultado. Aceptamos y ese es el valor no del perímetro. Entonces esta columna, yo me confundí, ahí discúlpenme, esto no se tiene por qué llamar perímetro, sino se tiene que llamar longitud, porque estamos en una capa lineal, ¿de acuerdo? Venga, enfoca. No sé por qué de repente se desenfocó la cámara. Ahí lo ven. ¿De acuerdo? Se tiene que hablar de una capa lineal, por tanto, en términos de longitud, no de perímetro. Yo confundí en todo caso la expresión, ¿de acuerdo? Pero ahí está ya la naturaleza del dato, 445.0539. Del mismo modo que el perímetro, ahora sí, del polígono. Cerramos la conmutación de edición, guardamos los cambios de esos datos y ya tenemos información de longitudes, perímetros y superficies tanto para la capa línea como para la capa polígono. ¿De acuerdo? Vuelvo a reactivar los shapes que apagué momentáneamente. Vemos que aquí, por ejemplo, en la parte baja de la ventana hay una sección del polígono que está recortada. Bueno, si lo quiero ver en pantalla completa, pues vengo aquí arriba a este icono de la lupa con las tres flechitas, indico zoom general y ya centra todo el diseño en la extensión de la pantalla. Como hemos generado información de atributos para la capa línea, para la capa polígono, que no quiero que se me pierdan, voy a darle clic al botón guardar, ¿sí? Para que guarde los cambios y el avance de esta sesión de trabajo. Ahora viene la parte más interesante. ¿Cómo hago para llevarme estos tres shapes a Google Earth? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dijimos anteriormente que QGIS tiene la capacidad de ser una herramienta muy polivalente y que tiene buena facilidad o una gran facilidad para transformar o intercambiar o reproducir archivos en formatos de múltiple extensión. Bien, entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si yo sé que Google Earth ejecuta archivos de tipo KML, yo tengo que convertir estos tres shapes en archivos KML. Tanto la capa punto, como la capa línea, como la capa polígono. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar por la capa punto. ¿De acuerdo? Entonces, para transformar o para tener una nueva capa ahora, en lugar de shape, como KML, lo que tengo que hacer es decirle al programa que quiero llevar a cabo una conversión a través de la herramienta guardar como. ¿Sí? Guardar como. Y ahorita, dentro de esta ventana, no le voy a pedir que me lo convierta a un shape de Esri, porque ya en sí es un archivo shape de Esri. Yo quiero que me lo convierta a un sistema llamado Keyhole Markup Language. Si lo buscan en el índice de extensiones, aparece por la letra K de KML. Keyhole Markup Language. De tal manera que ya ahora me dice el sistema, bueno, esta nueva versión del archivo shape de puntos que tú quieres ahora generar como un KML, ¿dónde lo vas a guardar y cómo se va a llamar? Pues igual que cuando hicimos anteriormente la conversión del archivo txt a archivo shape de puntos. Botón explorar, me voy a esa misma carpeta 1, y aquí está, carpeta 1, ¿de acuerdo? En donde yo ya tengo a la vista, ahí guardados están los shapes, pero ahorita voy a crear uno que es KML, pues es la capa punto, ¿ok? Es la misma capa punto, pero en versión KML, ¿de acuerdo? Guardamos. Entonces, ya indica la dirección de ruta en donde se va a guardar el archivo KML, el nombre que toma es capa punto y tiene extensión, lenguaje o código 32721. Perfecto. Aceptamos. Y dice el sistema que el guardado del KML está terminado. Perfecto. Claro, no lo pone en pantalla porque no lo reconoce como una fuente de datos válida para QGIS.
porque QGIS trabaja con shapes fundamentalmente. También es capaz de visionar KMLs, pero de entrada tú has hecho una labor de conversión, ¿de acuerdo? Y que esa labor de conversión ha generado un KML. Ahí está la capa punto. Ven que entre todas las patas, ahí está el icono KML. Ese es el que se va a abrir luego allá, al otro lado, en la ventana de QGIS. Ahora vamos a hacer la misma labor de conversión tanto para la capa línea como para la capa polígono. Vamos con la capa línea. Botón secundario del mouse, guardar como. Ya se queda preestablecido la extensión KML y ahora voy a decirle dónde lo voy a guardar y cómo se va a llamar. Ya tenemos la presencia de la capa punto como KML, ahora esta es la capa línea, ¿de acuerdo? En código 32721. Eso se queda como está porque es el proyecto al que se está vinculando. Aceptamos. Y ya el guardado de ese KML lineal ya está terminado. La fuente de datos no es válida. En principio no te lo muestra, pero sabemos que ahí está ya en la carpeta. Y ahora vamos con la capa polígono, que es la que nos falta. Botón secundario, guardar como, volvemos a lo mismo. Es KML y el formato ya está ahí preestablecido. Y ahora vamos a decirle al sistema dónde se va a guardar y cómo se va a llamar la capa polígono. Pues así, capa polígono en la carpeta 1, donde ya se contiene la capa línea y la capa punto. ¿Ok? Aceptamos. Y ya el guardado está terminado. ¿Vale? Entonces, bueno, ya ahí sale de nuevo el mensaje de que la fuente de datos no es válida, por los motivos que ya sabemos, no es un archivo de naturaleza shape, es un KML, y eso implica que en principio no te lo va a mostrar aquí, pero sí ya va a estar contenido como información dentro de la carpeta 1. Entonces yo ahorita voy a hacer lo siguiente, voy a acercar tantito el visor de la cámara para mostrar el KML de la capa punto. Aquí está, ¿lo ven? Voy a indicarlo con el dedo para sombrearlo, para que luego se pueda distinguir. Ahí está, capa.kml. Voy a darle clic, doble clic a ese archivo KML y vean qué es lo que va a ocurrir en la otra pantalla. Como ya el programa lo tengo activo, ahora fíjense, solito el KML de puntos me va a llevar a lo que dibujé. Ahí está. Los puntos contienen esto. De repente hubo un punto que derivó mal porque creo que sí se anotó mal. Entonces habría que corregir en la hoja. Este punto tendría que estar aquí arriba. ¿De acuerdo? Tendría que hacer el cierre en este polígono. ¿Vale? Se hace que al momento de hacer la captura de los números, pues erré la coordenada 1. Bueno, no importa. Consideren que esto pues va a donde va. Este edificio que ven aquí es el Palacio de Congresos o es el Centro de Congresos de Campo Grande, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tenemos información para en otro momento completar el campo de nombre, tanto de la capa línea como la capa polígono. El nombre de la capa línea, capa polígono, pues centra su atención en este Palacio de Congresos, ¿de acuerdo? Y eso ya te lo manda en automático hasta allá. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con la capa línea. Claro, como ya se capturó mal de principio la información de la coordenada 1 en la capa punto, la capa línea, doble clic, va también a mostrar esa misma geometría. ¿Ven? Ahí está ya la capa línea. ¿Ven esa línea roja? ¿De acuerdo? Está uniendo los puntos tal y como se marcaron en la tabla de dictado. O sea, no estoy errando la información de la capa TXT. Solo que yo al momento de capturar la información, pues válgame madre, pues equivoqué por algún dígito la ubicación del vértice 1. Tendría que estar aquí arriba. A lo mejor cambié un 8 por un 7 o un 7 por un 6 y de repente la cosa pues se salió. Pero pues ahí está, ¿de acuerdo? El contexto geográfico del resto del polígono casa perfectamente con la ubicación del Palacio de Congresos. Y eso ahora mismo también va a ocurrir con la capa polígono. Doble clic. Y eso manda nuevamente una capa polígono que también tiene el mismo color rojo. Vean, ahí están las tres capas dentro de los lugares temporales en el Google Earth. Si yo apago la capa punto y la capa línea, ahí se ve activo solamente la capa polígono que viene siendo esa línea roja. Pero esa línea roja encierra un polígono, ¿de acuerdo?
un polígono. Un polígono que tiene 455 metros de perímetro y 5.530 metros cuadrados de superficie, ¿de acuerdo? Media hectárea, ¿ok? Entonces, vuelvo a decir, lástima de que ahí se me fue esta coordenada de principio, que tendría que estar aquí arriba. Pero bueno, eso fue un error en la coordenada Y, y ese error puede ser a lo mejor de unos 20 metros, ¿sí? Este punto tendría que estar aquí. Pero bueno, a efectos del ejemplo sirve, ¿vale? El resto de las tablas que tienen, pues sí, están verificadas, están contrastadas. Como quieras, si las tomé como ejemplo un poquito más rápido, más deprisa, más al voleo, y pues ahí se me fue un error de tecla, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ahí tenemos la información. Vean qué padre resulta que cuando yo veo en pantalla de Shape, en QGIS, este diseño de puntos, líneas y polígonos, hay un respaldo geográfico en Google Earth. Cuando tengo la capacidad de convertir estos shapes a archivos KML, los tres justamente, vuelvo para acá, coinciden con la ubicación de ese edificio. ¿Ok? Ahora viene la mejor parte de la película. Yo ya sé dónde estoy, ¿de acuerdo? Ya tengo esta visión en pantalla de cuál es el área geográfica en la que se ubican los tres archivos shape con los que estoy trabajando. Perfecto. Para limpiar un poquito más la imagen, voy a apagar todas las capas de información que hacen referencia, por ejemplo, a las calles, ¿sí? Que creo que es la única que estaba haciendo interferencia, ¿ven? Si yo activo del otro lado, aquí, en el panel de capas, las calles, ahí aparece lo que es la avenida do Poeta, avenida del Poeta, y por aquí abajo, pues no sé qué otra calle sea, pero esto ya son calles internas, ¿de acuerdo? Dentro del complejo del Palacio de Congresos. Bueno, aquí tenemos también, por ejemplo, a un lado el SETAS, que es la Secretaría de Estado de Trabajo y Asistencia Social, ¿de acuerdo? Aquí están también edificios de gobierno, aquí en esta periferia de este circuito. Pero aquí esto es el centro de congresos, en concreto, ¿vale? Esto es una zona de gobierno, como pueden ver, aislada del resto de la ciudad, protegida por bosque, protegida por selva, y ahí en medio se encuentra este edificio. Bueno, ahora el desafío es llevarse esta foto a QGIS. Esa es la otra pata del misterio, la otra pata de la magia. Hemos sido capaces de llevarnos puntos, líneas y polígonos de este proyecto. No, yo desde el momento en el que vi este punto 1 ahí, ya me hizo sospechar de que esto no estaba bien. Este tenía que estar aquí arriba, ¿sí? Para